Siempre me dijeron que una pasante debía aprender una sola regla: mantener la cabeza baja. No llamar la atención. No opinar. No destacar. Solo hacer el trabajo y desaparecer entre la multitud. Durante 6 meses seguí esa regla al pie de la letra. Me llamo Maya Carter. Tengo 22 años y era la persona más invisible dentro de Meridian Communications, una de las agencias de publicidad más importantes de Chicago. En teoría, trabajar ahí era el sueño de cualquier recién graduado. En la práctica, significaba preparar café para ejecutivos que jamás recordaban tu nombre, sacar cientos de copias hasta que la impresora se sobrecalentara y correr por toda la oficina llevando documentos urgentes que nadie agradecía. Para ellos yo no era Maya. Era la pasante. Y eso estaba bien, o al menos eso me repetía todos los días. Porque cuando nadie espera nada de ti, tampoco pueden decepcionarse. Pero no siempre fui así. En la preparatoria era completamente diferente. Era la chica que levantaba la mano antes que todos, la que hacía reír al salón, la que estaba convencida de que algún día lograría cosas importantes. Hasta que llegó la universidad. Una beca perdida. Entrevistas de trabajo que terminaron en rechazo. Clubes estudiantiles donde nunca fui aceptada. Relaciones que terminaron antes de empezar. Cada fracaso fue apagando una pequeña parte de mí. Sin darme cuenta, dejé de hablar. Dejé de sonreír. Dejé de creer que mi voz importaba. Cuando me gradué ya caminaba mirando al piso, evitaba subir al elevador para no conversar con desconocidos y prefería comer sola frente a mi computadora antes que sentarme con otros empleados. La única persona capaz de recordarme quién era realmente tenía apenas 8 años. Mi hermano menor, Danny. Danny nació sordo. Pero también nació con el corazón más grande que he conocido. Mientras muchas personas solo veían su discapacidad, yo veía a un niño brillante, divertido y valiente. Mis padres hicieron todo lo posible por ayudarlo, pero aprender lengua de señas americana nunca fue fácil para ellos. Yo decidí que sí lo haría. Pasé noches enteras practicando el alfabeto frente al espejo. Veía videos una y otra vez hasta memorizar cada movimiento. Asistía como voluntaria a un centro comunitario donde convivía con personas sordas para aprender su forma de comunicarse. Con el tiempo, el lenguaje de señas dejó de ser un idioma para convertirse en parte de mí. Era la única habilidad de la que realmente me sentía orgullosa. Aunque dentro de Meridian parecía no servir para absolutamente nada. O al menos eso creía. Todo cambió una fría mañana de octubre. La recepción estaba llena de empleados corriendo de una junta a otra. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los elevadores abrían y cerraban sus puertas sin descanso. Yo acomodaba unas carpetas para una presentación cuando lo vi. Un hombre mayor. Cabello completamente blanco. Traje azul marino impecable. Zapatos perfectamente lustrados. Se veía elegante. Pero también completamente perdido. Observaba la recepción buscando ayuda mientras la gente pasaba junto a él como si fuera invisible. Intentó hablar con la recepcionista. Ella apenas levantó la vista. Espere un momento, por favor. Ni siquiera terminó de escucharlo antes de atender a otra persona. El anciano bajó lentamente la mirada. Entonces ocurrió algo que nadie más notó. Levantó las manos. Y comenzó a comunicarse con lenguaje de señas. Mi corazón dio un vuelco. Conocía perfectamente esos movimientos. No estaba gesticulando. Estaba pidiendo ayuda. Miré alrededor. Cientos de personas seguían caminando sin darse cuenta. Nadie entendía lo que él intentaba decir. Durante unos segundos dudé. Mi supervisora, Margaret, me había dejado instrucciones muy claras. No abandones tu puesto. No interfieras. No hagas perder el tiempo. Pero entonces recordé todas las veces que Danny había recibido exactamente esa misma mirada. La mirada de alguien que existe, pero que nadie quiere ver. Respiré profundo. Dejé las carpetas sobre el mostrador. Y caminé directamente hacia aquel desconocido. Cuando estuvo frente a mí levanté lentamente las manos. Sonreí. Y le dije con señas. Hola. Me llamo Maya. ¿Puedo ayudarlo? Lo que ocurrió después fue algo que jamás olvidaré. El rostro del hombre cambió por completo. Sus ojos se iluminaron. Sus hombros dejaron de estar tensos. Era como si hubiera recuperado el aire después de mucho tiempo bajo el agua. Con una enorme sonrisa respondió en lenguaje de señas. Gracias a Dios.
Pensé que nadie aquí podría entenderme. En ese instante no tenía idea de que alguien más observaba toda la escena desde el último piso del edificio. Y mucho menos imaginaba que aquella simple conversación estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mientras escuchaba al señor Robert, traducía cada vez que algún empleado curioso se acercaba a preguntarle algo. Mis manos se movían casi por instinto, como si llevaran toda la vida haciendo eso. Sin embargo, dentro de mí crecía una tormenta. Mi celular no dejaba de vibrar. Margaret. Una llamada perdida. 2. 5 mensajes. ¿Dónde están las carpetas? Los clientes llegan en 30 minutos. Maya, responde de inmediato. No contesté. Por primera vez desde que entré a Meridian, decidí ignorar una orden. No porque quisiera desafiar a nadie, sino porque frente a mí había un hombre que llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible. Y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Durante casi una hora recorrimos el edificio. Le enseñé los pasillos decorados con las campañas más exitosas de la empresa. Los estudios creativos donde los diseñadores convertían ideas en anuncios millonarios. Incluso la pequeña cafetería, donde el aroma del café viejo se mezclaba con el ruido de una máquina expendedora casi vacía. El señor Robert observaba todo con la emoción de un niño. Sonreía. Hacía preguntas. Escuchaba cada explicación con verdadero interés. No estaba admirando un edificio. Estaba conociendo el mundo que su hijo había construido. Y eso hacía que todo valiera la pena. Pero el tiempo siempre cobra su factura. Cuando regresamos al lobby, Robert levantó las manos y me dijo con una sonrisa que jamás olvidaré. Gracias, Maya. Hoy hiciste que me sintiera importante. Como si realmente perteneciera a este lugar. Sentí un nudo en la garganta. Antes de poder responder, escuché unos tacones acercándose con fuerza sobre el piso de mármol. Tac, tac, tac. No necesitaba voltear para saber quién era. Margaret. Su rostro estaba rojo de coraje. Sus ojos parecían lanzar fuego. Maya. Gritó sin preocuparse por quien la escuchara. Ven conmigo ahora mismo. Todo el lobby guardó silencio. ¿Tienes idea del desastre que provocaste? Los clientes están por llegar y tú desapareciste durante horas. Bajé la mirada. Sabía que tenía razón. Había abandonado mi trabajo. Había roto todas las reglas. Pero, por extraño que pareciera, no me arrepentía. El señor Robert observaba la escena sin comprender completamente lo que ocurría. Su sonrisa desapareció. Intenté tranquilizarlo con señas. Pero Margaret dio un paso al frente y habló con una frialdad que me atravesó el pecho. Eres una simple pasante. No estás aquí para pasear visitantes. Estás aquí para obedecer. Cuando Recursos Humanos se entere de esto, no esperes que te defienda. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz masculina interrumpió el silencio. Serena. Firme. Imposible de ignorar. En realidad, Margaret. La señorita Carter vendrá primero conmigo. Todo el vestíbulo quedó inmóvil. Volteé lentamente. Y ahí estaba. Michael Harwell. El director general de Meridian Communications. El hombre cuyo nombre aparecía grabado en la entrada del edificio. El ejecutivo que casi nadie veía en persona. El mismo hombre que acababa de presenciar toda la escena. Su mirada estaba fija en mí. No mostraba enojo. Tampoco sonreía. Era imposible adivinar lo que pensaba. Margaret soltó mi brazo de inmediato. Señor Harwell, yo solo intentaba explicarle que... Michael no permitió que terminara. Vi todo desde el segundo piso. Cada segundo. El silencio se volvió absoluto. Vi cómo mi padre intentó pedir ayuda. Vi cómo todos lo ignoraron. Y también vi quién fue la única persona que decidió acercarse. Su mirada volvió hacia mí. Ella. Un murmullo recorrió toda la recepción. Robert levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de emoción. Margaret abrió la boca intentando defenderse. Pero ella abandonó sus responsabilidades. Michael la interrumpió con una calma mucho más intimidante que cualquier grito. No. Cumplió con la responsabilidad más importante de todas. Recordarnos que seguimos siendo seres humanos. Nadie dijo una palabra. Michael caminó lentamente hasta quedar frente a su padre. Entonces ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Levantó las manos. Sus movimientos eran torpes.
Lentos. Inseguros. Pero eran inconfundibles. Estaba usando lenguaje de señas. Papá, perdón por hacerte esperar. Robert abrió los ojos sorprendido. Las lágrimas comenzaron a llenar su mirada. Con manos temblorosas respondió. ¿Has estado aprendiendo? Michael sonrió con tristeza. Sí. Muy tarde. Pero por fin entendí cuánto me equivoqué. Pensé que trabajar sin descanso era la mejor forma de demostrarte que podía cuidar de todo. Y mientras construía esta empresa, me fui alejando de ti. Su voz comenzó a quebrarse. Hoy vi algo que me hizo despertar. Vi a una pasante hacer por ti lo que yo debía haber hecho hace muchos años. Las lágrimas corrían por el rostro de Robert. Con suavidad tomó el brazo de su hijo. Después lo abrazó. No fue un abrazo largo, pero bastó para romper el silencio de todo el edificio. Muchos empleados bajaron la mirada. Otros limpiaban discretamente sus ojos. Nadie esperaba presenciar algo así. Cuando finalmente se separaron, Michael volteó hacia mí. Señorita Carter, ¿podría acompañarnos a mi oficina? Margaret intentó intervenir una vez más. Señor, con todo respeto. Ella incumplió sus funciones. Michael giró lentamente hacia ella. Su voz ya no era amable. Eso será suficiente, Margaret. Hablaremos después. No hizo falta decir nada más. Las puertas del elevador se abrieron. Subimos los tres en completo silencio. Robert apretó mi mano con gratitud. Yo apenas podía respirar. Cuando llegamos al último piso, las puertas se abrieron frente a una oficina enorme. Ventanas de piso a techo. La ciudad de Chicago extendiéndose hasta el horizonte. Muebles de madera impecables. Todo transmitía éxito. Y, al mismo tiempo, una profunda soledad. Michael no se sentó detrás de su enorme escritorio. En lugar de eso, tomó una silla junto a su padre. Como si en ese momento no fuera un director general. Solo un hijo. Yo apenas me acomodé en la orilla del asiento. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Señor Harwell, dije finalmente. Lo siento mucho. Sé que abandoné mi trabajo y... Él levantó una mano. No vuelvas a disculparte por haber elegido hacer lo correcto. Guardé silencio. Hoy una pasante de 22 años nos dio una lección que ningún directivo de esta empresa supo enseñar. Fruncí el ceño. No entendía. Michael respiró profundamente. Llevamos años hablando de inclusión. Está escrita en nuestra misión. En nuestros folletos. En nuestra página de Internet. Pero hoy descubrí que solo eran palabras. Porque cuando mi propio padre entró a este edificio, nadie fue capaz de hacerlo sentir bienvenido. Excepto tú. Robert levantó las manos y comenzó a hacer señas rápidamente. Michael sonrió mientras traducía. Dice que le recuerdas a mi madre. Que ella también tenía el don de hacer sentir importantes a las personas. Sentí un nudo en la garganta. Solo hice lo que me gustaría que alguien hiciera por mi hermanito Danny. Él también es sordo. Sé perfectamente lo doloroso que es cuando la gente actúa como si no existiera. Michael permaneció varios segundos observándome. Después habló con una convicción absoluta. Ahora entiendo por qué hoy cambió esta empresa. No fue por una estrategia. No fue por una campaña publicitaria. Fue porque una pasante decidió detenerse a escuchar cuando todos los demás siguieron caminando. Y ese tipo de liderazgo no puede enseñarse en ninguna universidad. Miré a Michael sin poder creer lo que acababa de escuchar. Él sostuvo mi mirada con total seriedad. No estaba bromeando. Quiero cambiar esta empresa, dijo con firmeza. Y quiero que tú me ayudes a hacerlo. Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Yo? Michael asintió. Voy a crear un nuevo puesto, directora de accesibilidad e inclusión. Quiero que diseñes programas, capacites al personal y te asegures de que Meridian deje de hablar de inclusión y empiece a vivirla todos los días. Me quedé sin palabras. Reportarás directamente conmigo. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Señor Harwell, soy solo una pasante. No tengo experiencia. No sé si. Él me interrumpió antes de que terminara. Tal vez no tengas años de experiencia. Pero tienes algo mucho más difícil de encontrar. Empatía. Y valor. Su voz sonó firme. Hoy todos vieron a un hombre mayor y siguieron caminando. Tú te detuviste. Eso no se enseña en ninguna universidad. Eso es liderazgo.
Volteé hacia Robert. Él sonreía mientras apretaba mi mano con cariño. Después hizo una seña muy sencilla. Confía en ti. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Solo una hora antes estaba convencida de que perdería mi empleo. Ahora el director general de la empresa me estaba ofreciendo cambiar el futuro de toda la organización. No sabía qué decir. Necesito pensarlo. Michael sonrió. Tómate todo el fin de semana. Pero recuerda algo. Esta empresa necesita a alguien como tú. Y yo también. El resto de la conversación pasó como un sueño. Escuché hablar de salario. Prestaciones. Un nuevo departamento. Presupuesto. Responsabilidades. Pero mi mente seguía atrapada en una sola idea. ¿De verdad estaba pasando esto? Cuando salimos de la oficina, Robert me abrazó con fuerza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Con señas me dijo algo que jamás olvidaré. Hoy no solo me ayudaste a mí. Me devolviste a mi hijo. Y también le devolviste una parte de sí mismo que había perdido hace muchos años. Sentí un nudo en la garganta. Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse. Antes de que se cerraran por completo miré hacia atrás. Michael seguía de pie en su oficina observándonos. Por primera vez ya no parecía un director general. Solo parecía un hombre agradecido. Esa misma noche llamé por videollamada a Danny. En cuanto le conté lo ocurrido usando lenguaje de señas, dio un pequeño salto de emoción. ¿Ahora vas a ayudar a más personas sordas dentro de una empresa? Asentí. Danny sonrió de oreja a oreja. Eso significa que eres una superheroína. No pude evitar reír. Pero por primera vez en muchos años. Le creí. El lunes por la mañana regresé a Meridian. Mis manos temblaban. Pero mi voz sonó más firme que nunca. Entré a la oficina de Michael. Respiré profundo. Y dije una sola palabra. Acepto. Ese fue el verdadero comienzo de mi historia. El título sonaba impresionante. Directora de Accesibilidad e Inclusión. Pero el trabajo apenas empezaba. Durante semanas revisé cada rincón del edificio. Cada política. Cada procedimiento. Cada detalle. Y descubrí algo doloroso. La empresa hablaba mucho sobre inclusión. Pero casi nada estaba preparado para hacerla realidad. Las alarmas contra incendios no tenían señales visuales. Las juntas nunca contaban con intérpretes de lengua de señas. Los materiales para clientes no eran accesibles para personas con discapacidad. Todo estaba pensado para unos cuantos. No para todos. Así que comenzamos desde cero. Instalamos sistemas de alerta visual. Contratamos intérpretes para reuniones, conferencias y eventos. Rediseñamos documentos y campañas para que cualquier persona pudiera acceder a ellos. Después abrimos cursos gratuitos de lengua de señas durante la hora de comida. Pensé que asistirían pocas personas. Me equivoqué. En la primera semana todos los lugares quedaron ocupados. Y la mayor sorpresa llegó de quien menos esperaba. Margaret. La misma supervisora que días antes había querido despedirme. Una tarde, después de una capacitación, se acercó lentamente. Bajó la mirada. Y dijo con sinceridad. Estaba tan obsesionada con cumplir fechas de entrega, que olvidé cuidar a las personas. No quiero volver a cometer ese error. Por primera vez entendí que las personas también pueden cambiar. 6 meses después ocurrió algo impensable. Meridian Communications recibió un premio nacional por construir uno de los ambientes laborales más inclusivos del país. Cuando anunciaron el reconocimiento, Michael tomó la placa. Todos esperaban que él diera el discurso. En cambio, caminó hacia mí. Me entregó el premio. Y susurró. Este reconocimiento te pertenece. Subí al escenario con las piernas temblando. Respiré profundamente. Observé al público. Y hablé desde el corazón. La inclusión no empieza con un reglamento. Empieza cuando decidimos mirar a quien todos los demás ignoran. Ese pequeño acto puede cambiar una empresa. Puede cambiar una familia. Y también puede cambiar una vida. El auditorio entero se puso de pie para aplaudir. En la primera fila estaba Robert. No podía escuchar los aplausos. Pero levantó ambas manos y las agitó en el aire. La forma en que la comunidad sorda dice. ¡Bravo! A su lado estaba Michael. No sonreía como un director general orgulloso. Sonreía como un hijo que por fin había encontrado el camino de regreso a casa.
Y en ese instante comprendí algo. Toda mi vida había buscado que alguien me viera. Había pensado que necesitaba un gran puesto. Más dinero. Más reconocimiento. Pero estaba equivocada. Lo único que realmente cambia el mundo es detenerse cuando todos siguen de largo. Escuchar cuando nadie escucha. Tender la mano cuando los demás apartan la mirada. Porque el verdadero éxito no se mide por el cargo que ocupas. Se mide por las personas cuya vida mejora gracias a tu presencia. Aquel martes entré al edificio siendo una pasante invisible. Salí convertida en alguien capaz de transformar una empresa. Y todo comenzó con un gesto tan sencillo. Como decirle a un hombre que todos ignoraban: «Hola, ¿puedo ayudarlo?».